de hoy. Así que bienvenidos y bienvenidas. Bien, voy a permitirme apagar mi cámara un poquito y voy a proyectar. Muy bien, pues bueno, vamos a comenzar. Voy a permitirme utilizar justamente una presentación y quiero compartirles que nuestro seminario toca algunos puntos que tienen que ver, por un lado, con cómo presentamos a la educación desde un análisis no solamente basado en esta perspectiva desde el aula o en esta perspectiva desde los procesos cognitivos, desde los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino también cómo podemos ver a la educación como una política, cómo podemos ver a la educación como un derecho al que todas las personas, hombres, mujeres, tenemos acceso en nuestro país y cómo podemos ver la evolución de las maneras de comprender el pensamiento educativo, de las maneras de abordar la educación misma a lo a lo largo del tiempo. Vamos a tratar en estas 3 sesiones de observar algunos sucesos históricos, algunos personajes importantes que desde luego sumaron de manera importante a esta visión. Y antes de ello, vamos a profundizar en algunas ideas probablemente más conceptuales, probablemente más comunes, que ligamos a la educación, a sus metas, justamente, y a cómo la educación la podemos ver desde la política educativa. Entonces, pues bueno, sean todos ustedes bienvenidos, nos complace mucho que nos acompañen. Ahora sí voy a permitirme compartir pantalla para continuar justamente nuestra discusión. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo. Sí, generosamente me confirman si ya se puede ver por allá la pantalla. Sí, doctor. Que muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de política educativa contemporánea. Soy el doctor Jesús Castañeda Rivera. Bienvenidos a este segundo seminario del doctorado en educación de la Red Iberoamericana de Academias de Investigación, Campus Morelia. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros. Pues bueno, vamos a comenzar justamente hablando de un concepto que además en nuestro grupo aprecio a una de nuestras compañeras, que además de nuestro aprecio tengo conocimiento que tiene mucha experiencia en este tema, porque a la maestra Ana María Pérez Romero he tenido el gusto de escucharla en diferentes espacios, haciendo una serie de reflexiones sobre las metas de la educación, ¿no? Y tomamos como punto de partida las metas de la educación, porque para poder entender cómo se ha venido gestionando, cómo se ha llevado la política educativa en nuestro país, probablemente es necesario tratar de construir o de tender un marco global de cómo se ven las políticas educativas en el mundo. Esto es, desde luego, para poder diferenciar
lo que pasa en México y lo que pasa en el mundo, y esto nos da una perspectiva de qué tan cercanos, de qué tan lejanos estamos justamente de esta visión mucho más global. Eh, y bueno, las metas de la educación, en lo general, nos dan justamente esta dirección de hacia dónde caminar, esta dirección de hacia dónde ir en la educación. Hay un trabajo sumamente especial que ya había citado en algún momento con anterioridad en otro seminario, el trabajo de Edgar Morán, que nos habló hace ya varios años sobre cuáles tendrían que ser los saberes necesarios en la educación, cuáles tendrían que ser esos saberes que tendría que tomar la educación y que inclusive hoy en día han sido y son tan importantes que podríamos decir que la mayoría de los modelos educativos buscan atender. Pero entonces, una meta particularmente en el campo educativo, no es otra cosa más de que un horizonte hacia el cual nosotros podemos ir avanzando. Como diría Galeano, justamente es una especie de utopía, una utopía muy importante, porque una utopía que nos permite avanzar, una utopía que nos permite dar pasos hacia el camino que deseamos y muy especialmente en la educación, esperamos así lo sea, hacia el camino correcto. Entonces, para esto es necesario, cuando hablamos de metas, tener en claro, tener muy en claro, que hay que tener algunas consideraciones al referirnos a estas metas. Una de estas consideraciones importantes es la pertinencia y otra de ellas es justamente el realismo, ¿sí? ¿A qué nos referimos con la pertinencia de las metas? A la idea de que deba haber una congruencia entre las necesidades del alumno y la sociedad. Es decir, que las metas que nosotros fijamos puedan ser metas contextualizadas. Y esto es algo, bien, ¿alguien más desea acompañarnos? Permítanme, por favor. Adelante, maestra Ana, adelante. Qué gusto que nos acompañe. Vamos a poner acá. Les agradezco mucho a todos ustedes y se me confirma si se puede ver. Sí, entonces, decíamos, estas necesidades del alumno de la sociedad, ¿sí? Que nos hacen identificar que en las metas debemos de considerar el contexto en el que las metas se definen, ¿sí? Esto es sumamente importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones en nuestro país hemos definido metas, pero estas metas no han sido contextualizadas. Y todavía lo podemos escuchar cuando a nivel local, a nivel de entidad federativa, o inclusive a veces a nivel de nación, escuchamos a candidatos a diferentes posiciones políticas estableciendo que es fundamental que un aula, que la nueva aula de las maestras y de los maestros deba contar con pantallas para educar mejor a los estudiantes. Y cuando escuchamos esta frase, probablemente pensemos que es una buena idea y de hecho lo es. Probablemente el poder utilizar mejores y más recursos tecnológicos pueda contribuir al aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero probablemente tampoco nos hemos dado cuenta de que aproximadamente el 15% de las escuelas en nuestro país no cuentan con energía eléctrica. ¿Esto qué significa? Que hablar de una pantalla sería algo realmente imposible. Sería algo
de hecho, no pertinente. ¿Por qué? Porque no estamos pensando el contexto. Y probablemente estamos pensando que el aula, que nuestra aula es esa aula que puede haber en una institución urbana o que se puede parecer a una aula de clase que puede haber tal vez en la Universidad Nacional Autónoma de México, estatal, pensando, tal vez asumiendo la idea de que la mayoría de las aulas del país son de ese tipo, cuando en realidad en nuestro país encontramos una gran diversidad, encontramos muchos contextos diferenciados. Hace algunos años, a través justamente de la Dirección de Formación Docente, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros en el estado de Michoacán, tuvimos la oportunidad de visitar, me atreveré a decir yo, cientos de aulas de docentes para impartir algunos talleres, algunos cursos de formación. Y sí, encontramos aquellas aulas que tenían una pantalla, que tenían un cañón proyector, que tenían una televisión, pero también encontramos aquellas aulas que inclusive no existían, aquellas aulas que eran una palapa, aquellas aulas que tenían solamente un techo de cartón, pese a ser registradas como aulas realizadas. Entonces, la pertinencia de metas es sumamente importante y para llevar a cabo la pertinencia de metas es necesario considerar el contexto. Ahora, considerar también las necesidades del alumno. Estas necesidades que varían justamente de acuerdo a la edad, a la experiencia escolar, ¿sí? De tal manera eh, que evaluando las necesidades, podemos de alguna manera determinar qué vamos a hacer, qué vamos a enseñar. Esto nos permite diferenciar un elemento muy esencial, lo que es y lo que debería de ser. Y que además es algo que habitualmente aparece en nuestro país, porque en nuestro país habitualmente cuando hablamos de un nuevo modelo educativo, y hago con un profundo respeto, mucho énfasis en que esto ha venido ocurriendo en la mayoría de los gobiernos, se piensa mucho en lo que debería de ser, se piensa mucho en lo que esperamos que sea, esa mirada idealista del modelo pedagógico, pero casi nunca vemos lo que realmente es, lo que realmente tenemos en los salones de clase. El modelo educativo, entonces, no debería de estar únicamente eh, diseñado o reflexionado desde cierto idealismo de lo que esperamos que sea o de lo que debería de ser, sino de lo que realmente, sino de lo que realmente es. Em, Vamos a pensar entonces desde esta perspectiva en que las las metas eh, tienen esta característica de la pertinencia y la pertinencia siempre está ligada a la idea del contexto. Pero por otro lado, también tenemos la idea de que las metas deben de estar ligadas hacia la realidad. En este sentido, también podríamos hablar de metas realistas. Metas que lo que buscan es en cierta medida el darnos cuenta eh, de cómo es realmente la realidad que se vive en el salón de clase. ¿Sí? Esta realidad que se vive, eh, que tiene que ver con observar las características en las cuales se está llevando a cabo el proceso educativo, ¿sí?
las características reales, no las características supuestas, no las características que dice el modelo educativo, no las características que dice el secretario, la secretaria de educación o el presidente, las características que identifican las maestras y los maestros, las características que podemos observar en los alumnos, en los padres de familia, en las comunidades o en las escuelas urbanas. A esas características hacemos referencia. Estas características entonces nos permiten identificar cuál debe de ser la meta real en la que debemos de centrar justamente la enseñanza. Y para ello, y para ello, voy a dejar de compartir un momento, y para ello es sumamente importante este análisis del contexto. Este análisis del contexto que lo que nos permite es dar una visión de cuáles son las necesidades que tiene la escuela, de cuáles son las necesidades que tiene el proceso educativo en sí, que cuáles son las necesidades que tienen los alumnos, que tienen los maestros, que cuáles son las necesidades que tiene la sociedad. Y sí, ya sabemos que hay una conexión muy natural que se una conexión que se da porque la escuela contribuye a la educación, a la formación de la sociedad, pero la sociedad misma también contribuye a cuál es el tipo de educación que se gesta en la escuela. Entonces, hay una participación entre ambos aspectos, tanto en la escuela como también en la sociedad misma. Entonces, la sociedad, la sociedad espera, ¿sí? Espera justamente que las metas que establece la escuela puedan cumplirse. La sociedad evalúa inclusive que estas metas finalmente puedan darse. Por otro lado, tenemos al sistema educativo. Ese sistema educativo, eh, cuya función primordial es garantizar el derecho a una educación de calidad. Y entonces hay que hacer un conjunto de acciones que permitan sostener, que permitan proveer a las escuelas, a los docentes, a los estudiantes, de todos los recursos necesarios para que los aprendizajes sean significativos. Esas acciones a las que estoy haciendo referencia mantienen al sistema educativo. ¿Y qué nos permiten? Nos permiten garantizar su continuidad. Pero además coexisten con otras para darles dirección, para redireccionarlas, promoviendo que puedan fortalecer la calidad del aprendizaje y la equidad misma. Entonces, las escuelas con sus estudiantes, con los docentes, con los directivos y toda la actividad del Estado es justamente el propósito de sostenerlas y de dar una mejor práctica. Ese es justamente el fin de la política educativa, ¿sí? El poder ofrecer una serie de políticas, de acciones que contribuyan, ¿sí? Que contribuyan al proceso educativo, a sostener y a mejorar las prácticas educativas. Y entonces, por un lado, la política educativa establece un flujo articulado, regulado, direccionado de bienes, servicios, transferencias que moviliza el Estado para poder garantizar el derecho a la educación de las niñas, de los niños, de los adolescentes, desde el nivel preescolar hasta la educación media superior, de acuerdo
al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación. Y claro, esta idea de generar un flujo de acción para destacar que son los estados también quienes forman parte del desarrollo de la política educativa a nivel estatal, para modular los procesos de acumulación y desacumulación de recursos de cada estado mediante la gestión global de la federación. La política educativa que alude a esa capacidad que pueden tener los gobiernos para sostener, para elaborar, para crear estrategias, para direccionar la actividad del Estado, de la federación, de las entidades federativas, hacia el logro de objetivos específicos en el campo educativo. El Estado, que justamente es quien asume la responsabilidad de gobernar esa política educativa, de llevar a cabo su funcionamiento, su dinámica, de consolidar un sistema educativo que sea capaz de poder universalizar el derecho a la educación y que requiere, desde luego, de poder atender una estructura global que atienda a distintas dimensiones, desde el currículum y los modelos de gestión curricular, desde la infraestructura, el equipamiento y la tecnología, hasta los docentes y sus procesos formativos, hasta los estudiantes y sus procesos formativos. Entonces, la política educativa de eso trata. Trata de estudiar, de analizar el conjunto de acciones, el conjunto de propuestas, el diseño de acciones que el Estado, que inclusive la sociedad civil puede hacer para llevar a cabo los procesos de regulación y de acción en la educación. De regulación a través del Estado y de acción a través del mismo Estado, pero también a través de las organizaciones civiles. De eso es un poco de lo que trata nuestro curso. Y bueno, me gustaría entonces comenzar, si ustedes me permiten, por preguntarles si ustedes colaboran o han colaborado en instituciones educativas y si las instituciones educativas en las que ustedes colaboran son de carácter público o privado. A ver, si pudieran compartirme si es público o privado o si es de educación básica o de educación superior. Maestra Mónica, adelante. Comenzamos con usted. Buenos días, doctor. Mi escuela es Ah, de sostenimiento estatal y pertenece al sector público. muy bien. Y sí, se ha contribuido en la necesidad de adquirir lo que es la situación tecnológica, porque por la lejanía del Estado, prácticamente todo lo maneja lo que es los padres de familia. Nosotros ponemos el proyecto y los papás, por medio de la Secretaría de Educación Pública, con los apoyos que llegan, pues hacen sus prioridades y van por zona. Entonces, en mi zona hay 20 jardines de niños públicos y 15 de manera sostenible privada. Entonces, es a como segundo Muy el bien. jardín y las gestiones que hace cada directora de participación social. Muy bien. Muchísimas gracias, maestra Mónica. Maestra Patti, adelante, por favor, si es tan amable. Gracias, doctor. Buenos días. Bueno, Muy la buenos escuela días. donde yo participo es tiene nivel medio y superior y posgrado, es pública, es el Instituto Politécnico Nacional
y bueno, de hecho, ya tiene varios años tratando también de implementar un nuevo modelo educativo en el cual pues trate de modernizar la práctica docente, no nada más a través del pizarrón y la cátedra por parte del profesor, pero también ha habido mucha resistencia por parte de los alumnos. De hecho, eso generó un paro en el 2014 y pues ahorita también están tratando de hacer algunas modificaciones en el reglamento y está sonando que también van a hacer paros. Y se financia obviamente por parte de la federación, pero tiene una fundación donde uno puede hacer donaciones, porque no se les cobra, antes sí se les cobraba a los alumnos las reinscripciones y los exámenes a título de suficiencia, ahorita ya son voluntarios, entonces muchas veces las, no se les puede obligar pues a que den algún dinero, pero sí estamos obligados a que ellos tengan la mejor infraestructura. Por ejemplo, yo que estoy en un centro de investigación, eh, le comento, o sea, se supone que somos personas educadas, pues han robado proyectores que están en las salas, y quién fue, quién sabe. Entonces, lo que sí se les ha invitado, que si no quieren hacer una donación en monetaria, pueden hacerlo a partir de donación en especie para que los alumnos que vienen después de ellos se beneficien de los productos, en este caso, no sé, algún equipo de cómputo, algún, algún retroproyector, algún dispositivo que se utilicen en las materias. Y esa es la historia, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Pati, le agradezco mucho. Maestro Magdaleno. Sí, maestro, es de nivel superior. Mi escuela corresponde precisamente al sector público. Pues de igual manera, ¿no? En cuanto a infraestructura, yo creo que sí nos hace falta demasiadas cosas por atender, pero sí, y de igual manera contamos con ciertos recursos, pero pues no se atiende de manera, completa, ¿no? De lo que va, sucediendo de manera continua, ¿verdad? Y pues cabe destacar que sí, en cuestiones de cuestiones académicas, pues sí se está atendiendo, ¿no? Con el personal, sin embargo, pues también nos hace falta más personal, por ejemplo, porque sí tenemos una matrícula importante, pero pues hace falta trabajar varias cuestiones, ¿no? Tanto en infraestructura como personal, eh, y entonces tenemos que buscar varios canales de comunicación para poder gestionar esa parte, ¿no? Sin embargo, sí, pues, esas cuestiones políticas que de repente acompañan cierta entidad, ¿no? Pues no hay una respuesta inmediata, no hay una atención como debe de ser, entonces sí se pierde ese canal de comunicación, sin embargo, pues desde mi punto de vista, yo creo que los padres de familia, la comunidad estudiantil, ¿no? El personal docente también, o el personal en general, pues juega un papel fundamental para ser gestores también, ¿no? En ese sentido, y atender todas las cuestiones que realmente carece una institución. Sí, porque lo he visto precisamente, pues soy de una comunidad indígena y pues aquí las cosas suceden de distinta manera, ¿no? Sí se busca en primer lugar el diálogo, por ejemplo, pero ya cuando no se atiende de manera inmediata o como debe de ser, o no se disparan los recursos por ahí, ¿verdad? Desde a quien corresponda, pues obviamente, pues ahora sí cambia el ambiente, ¿no? Se hace bajo presión y sí me he dado cuenta que ha tenido eco en ese sentido, ¿no? Porque realmente pasan años y simplemente no hay una respuesta y es cuando, pues aquí en la comunidad, se actúa de alguna manera, ¿no? Pero sí se obtiene diferentes apoyos, diferentes recursos. El punto también, un gran problema, ¿no? Es la corrupción, que de repente, pues se da a conocer, ¿no? Y de igual manera, pues queda en manos de una persona que no atiende lo correspondiente, pues
pues se desvía, ¿no? El recurso. Entonces, de esa manera, pues sigue latente la necesidad dentro de la educación, ¿no? Entonces sí se tiene que buscar un canal de comunicación tanto con las autoridades como con los padres de familia, la comunidad estudiantil, para precisamente atender todas estas cuestiones, doctor. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Magdaleno. Gracias por compartirnos. Maestra Ana Correa, adelante, por favor, si es tan amable. Hola, buenos días. Pues mi experiencia, tengo pocos años, comencé en el medio rural, en una comunidad como a hora y media de Morelia. Ahí el plantel, pues realmente no contaban a veces ni con luz. Con los apoyos que se hacían de escuelas de tiempo completo, entonces con eso y el trabajo con las compañeras, éramos tres maestras, ahí era tridocente, pues se hicieron algunas mejoras a la escuela, en los baños, en la infraestructura, y también se logró pues adquirir proyectores e instalar una red de internet, porque en esa comunidad pues obviamente no llegaba ni la señal de celular ni la señal de internet, pues mucho menos. Entonces, gracias a esos apoyos, pues se logró la mejora. También los papás, pues muy colaboradores, siempre en todo se tenían que acercar meses y ellos participaban. Pero hace 2 años me cambié aquí cerca de Morelia, ya como a 1 hora, y pues totalmente diferente. Las dos escuelas de sostenimiento federal, una es rural y esta es urbana. El apoyo realmente es escaso hasta ahora que llegó también esto de la escuela, no es el programa de la escuela es nuestra, me parece. También se logró el techado de la cancha, pero es un turno vespertino, entonces siempre es el conflicto con el turno de la mañana, es una primaria y todos los apoyos se van en la mañana, todos los apoyos y mejoras se van al turno de la mañana. Entonces el turno vespertino tenemos pocos estudiantes y la infraestructura pues nunca se mejora. Los salones están desde hace 15 años igual. Yo esa escuela la conocí desde que estaba chica, entonces realmente no se le ha hecho nada a esa escuela más que el techado y los baños. Es lo único que se hace. En cuestión de tecnología no tenemos nada. La luz es escasa, sobre todo los turnos vespertinos cuando empiezan las lluvias, pues los salones están muy oscuros. Y pues se le hace el llamado a los papás y con lo de la inscripción apenas está empezando a amueblar poco a poco los salones también, porque el mueble pues todavía son mesabancos. Entonces, sí está muy cruel la situación en algunas comunidades. Como dice usted, a veces ni luz teníamos también en la escuela. Claro, claro que sí. Es decir, pareciera que todo esto que se dice de los modelos educativos no llega a muchos lugares, ¿verdad? De las políticas educativas. Maestra Nayeli, adelante, por favor, si es tan amable. Y ahorita dejamos la voz en la maestra Patti también, claro que sí. Buenos días. Muy buenos Mi días, maestra Nayeli, escuela, adelante. mi escuela es de nivel básico, es una secundaria y pertenece al sector público. En varias ocasiones desde que yo llegué a esa escuela se han recibido apoyos a infraestructura. Ahorita techaron una cancha y hicieron unos desayunadores. En una ocasión anterior, tiraron unos salones que se encontraban en una zona pantanosa y los reconstruyeron. Entonces, aquí en la escuela sí se han recibido varios apoyos y sobre todo por la gestión, en este caso, pues de los directivos, pero sí faltan varias cosas, pero sí se ha recibido apoyos. Muy bien, muy bien. Excelente. Muchas gracias, maestra Nayeli. Maestra Patti, adelante, por favor. Sí, doctor, quería hacerle mención al respecto. En el instituto se buscan proyectos externos con los cuales se pueda financiar, o sea, se realiza el proyecto que la sociedad requiere y con ello se busca lo que se obtiene, pues surtir, construir. Ahorita en las áreas centrales del instituto hay una falla, provocó que se cayera el gimnasio. Las escuelas de la ICIME, que es la Escuela Superior de Ingeniería, tres edificios están dañados, entonces son aulas que ya no se están utilizando. Y pues aunque las arreglen, finalmente pues la falla genera que se provoque nuevos daños. Aquí lo interesante es que, no sé, yo tengo 35 años en el instituto y
en esta administración en particular se han estado cambiando las reglas del juego, por así llamarlas, en cuestión de los proyectos. De buenas a primeras modificaron, si entraban 10 pesos, 4 pesos eran para el instituto que había conseguido el proyecto y 6 pesos eran para la administración, que lo único que hace es firmar. Así de buenas a primeras movieron los montos. Eso provocó que el costo de los proyectos se incrementara y mucha gente, bueno, muchos de los que estaban ya participando, pues decidieron dejar de buscar otras opciones más económicas o que les resolvieran, no más económicas, sino que estuvieran dentro del presupuesto que ellos ya tenían contemplado. ¿Y qué es lo que pasa? Pues se perdió el recurso, se perdió la credibilidad y el respeto que tenía el instituto porque, no sé, le digo, en este gobierno se les ocurre modificar las reglas en el transcurso. Y de por sí es muy complicado establecer un contrato porque son meses y meses los que pasan para que se pueda firmar, que porque si ya no va a estar como aquí, y son minucias, no dije, no son cosas de fondo, son minucias. Y si no es porque cambian las reglas del juego, es porque se tardan meses en autorizar los contratos. Entonces, sí son cosas que afectan. Y bien menciono, o sea, yo estoy en el área central, mi centro es un centro que tiene, pues, cosas que muchas escuelas no tienen, empezando por unos baños limpios. Y muchas veces les ofrecen escuelas, ahorita ya el instituto está en muchas partes de la República, pero aquí hay escuelas que todavía tienen daños desde el sismo del 2017, entonces yo creo que, y muchas veces se ha mencionado, a mí me ha tocado estar en el Consejo General Consultivo y muchas veces se ha solicitado que antes de aceptar o construir nuevas unidades, pues que se concluyan y se remodelen las que están, pero pues entran por un oído y salen por otro. Gracias, doctor, era mi participación. Muchas gracias, muchas gracias. Esto es muy importante lo que nos están comentando porque podemos darnos cuenta de una especie de radiografía, en algunos casos, como los programas de apoyo, particularmente la infraestructura en las escuelas llegan, como en otros casos no llegan. Entonces es muy interesante. Maestro Eleno, adelante, muy buenos días. Un gusto que nos acompañe. No sé si le guste compartirnos, por favor. Muy buenos días. Sí, es muy interesante lo que comentan las compañeras, ¿verdad? En el sentido de que anteriormente, pues, la infraestructura de las escuelas era muy pobre. Yo recuerdo a la escuela, llegué en el 2008 y la institución estaba, pues, en condiciones un tanto deplorables. Afortunadamente, con la llegada de la nueva política de Mi Escuela es Nuestra, en la primera etapa, ¿verdad? Se logró la construcción de la galera que cubrió toda la cancha. Asimismo se rehabilitó un salón, se construyó otro salón. En la segunda etapa se rehabilitaron los baños. En la tercera etapa se realizó una cisterna y se introdujo el agua y se vieron muchas mejoras en la infraestructura y a la vez en la plataforma también se tuvo que modificar, ¿verdad? Gran parte del registro en lo que es lo que es el mobiliario y salones, aulas, proyectores, cañones. Y afortunadamente hace un año se introdujo el internet satelital de la comisión. Es un servicio gratuito. Son Muy 60 bien. megas y la verdad que sí cubre gran parte de la escuela y afortunadamente volvió a entrar hace un año lo de Mi Escuela es Nuestra y se está proyectando ya lo que es el circulado de la escuela y habilitar lo que es la cocina. Y sinceramente pues así ha habido grandes cambios en la infraestructura de la escuela y no nada más ahí.
en la mayoría de las escuelas, siempre y cuando se forma un comité de padres y donde las madres lleven la administración, se les vuelve a otorgar el beneficio. Y sinceramente eso ha repercutido positivamente en el aprendizaje de los niños porque ahora ya cuentan con una buena iluminación, un buen mobiliario, un buen salón, pintarrones, tienen acceso a lo que es el internet, a la impresora, y sinceramente a pesar de que es una comunidad rural, compite con las urbanas en un sentido de inmobiliario. Así es, muy buen día, doctor. Muy bien, muchas gracias, maestro Eleno. Muy interesante porque, bueno, hemos estado justamente compartiendo algunas ideas, algunas experiencias, eh, tomando como base el tema de la infraestructura y podemos ver cómo hay diferencias importantes, ¿no? En este caso, el maestro Eleno nos comenta una experiencia muy positiva, donde en su institución educativa ha habido cambios alentadores en infraestructura, pero también hemos escuchado otros casos que han enfrentado y enfrentan dificultades con el paso de los años y de los gobiernos. Me gustaría escuchar una participación más y comenzamos una segunda parte de nuestro seminario. ¿Alguien más le gustaría participar? Adelante, por favor. Nos faltaría la maestra Dalia, la maestra Mónica. Adelante, maestra Mónica. Pues doctor, yo lo que compartiría o agregaría que también sería la forma de la lealtad de las personas, porque muchas veces en los proyectos educativos no es a veces no es prioridad, sino por quién está insistiendo. Muchas de las veces se tiene que ver la vía de la violencia en cerrar carreteras. En este caso, en el contexto donde yo estoy, pues sí hay bloqueamiento de carreteras porque no hay una rendición de cuentas. Y a veces eso también a los maestros, pues nos pone así como que ir contra el gobierno. Y si uno también tiene que buscar las vías, pues no se puede hasta que haya el diálogo, pero a veces ese diálogo, pues se dejan pasar las cosas. Y si queremos progresar como sociedad, pues las personas a las que les dan los recursos, pues que no maquillen las cantidades, porque a veces se quiere cosa y a veces no llega ni la calidad de lo que se quiere y la cantidad de lo que se pide. O sea, no hay un realismo en eso. Sería todo. Muchas gracias, maestra Mónica. Sí, en efecto, por todas estas experiencias que amablemente nos han compartido, podemos observar cómo eh, los programas existentes a lo largo de varios años han permitido, por un lado, que en algunos lugares las escuelas puedan tener la infraestructura necesaria, pero en otros lugares no. Y entonces la pregunta que tal vez como ciudadanos podemos hacernos es, ¿por qué esto ocurre? ¿Por qué en algunos lugares sí se cumple con esas expectativas? ¿Por qué en otros lugares no? Lo podemos asociar a muchos factores. Un factor puede ser desde luego la propia gestión que se hace en la escuela, pero probablemente en un nivel mucho más global tiene que ver con la noción de la política pública. Es decir, cómo está diseñada la política pública, cómo están pensadas las acciones, cómo está pensada los procesos de transparencia, de rendición de cuentas de esa política pública. Y ese es justamente parte del objetivo de este seminario. Vamos a analizar el desarrollo de la política pública educativa en México a lo largo de las próximas 3 sesiones. Y el parteaguas, porque siempre debemos de considerar un inicio para poder hacer este análisis. Un análisis que seguramente será breve, que seguramente será una introducción. Vamos a tener la oportunidad de revisar la Ley General de Educación con cierto detenimiento, con cierto detalle, donde esperamos que todas y todos ustedes puedan participar, puedan analizar ciertas secciones de la ley. Pero el punto de partida tal vez que vamos a tomar va a ser un personaje muy importante que se hace presente desde principios del siglo pasado. Y me estoy refiriendo con ello a uno de nuestros grandes maestros,
al primer secretario de Educación Pública, a don José Vasconcelos. Y esa es la razón justamente que, motivada en ello, me he permitido tener a la mano un material audiovisual para todos ustedes, esperando que la conectividad así nos lo permita y para que podamos disfrutar de este breve documento audiovisual eh, que narra la vida de don José Vasconcelos, que narra la vida de uno de nuestros grandes maestros en el campo de la educación, pero también en el campo justamente de la construcción de políticas educativas. Un maestro con muchos aciertos, un maestro también con algunos errores, con algunas críticas a su política, a su pensamiento, pero que bueno, que me gustaría que más que hacerlo ahora, pudiéramos todos disfrutar de este material audiovisual y que después de este material audiovisual tomáramos unos minutos para hacer un análisis de lo que este material audiovisual nos indica. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, Muy bien, entonces este va a ser el punto de partida. Después de este video vamos a tener, voy a estar utilizando una presentación en PowerPoint y vamos a llevar la discusión, pero digamos que vamos de don José Vasconcelos en adelante. Entonces, elegí este video porque nos da un contexto del papel de este personaje tan importante. Voy entonces a apagar un poquito mi cámara y voy a compartir con todos ustedes. Voy a agradecer a todos ustedes. Voy a compartir con todos ustedes. Les agradezco mucho si me confirman, si ya se puede ver allá. Sí, doctor. sí, Ok, doctor. entonces voy a dar clic acá. ¿Se logró escuchar cuando decía Televisa presenta? Sí, Perfecto, muy bien. Bien, nos vamos a... Bienvenido, maestro Evaristo, bienvenido, un placer que nos acompañe. Muchas gracias, bienvenido. Ok, entonces, bien, ahí ya se puede ver, ¿verdad? ¿Correcto? sí, ya se ve, doctor. No se está produciendo, Ya se ve, reproduciendo, pero sí, ya perfecto. se ve. Vamos a darle play entonces. Sí, sí, todavía no le doy play, nada más estaba esperando que todos pudieran verlo. Aquí va. Intelectual, político, educador, filósofo, místico. José Vasconcelos es una de las figuras más complejas del siglo XX mexicano. Vasconcelos desbordaba sus pasiones con la misma intensidad en su labor intelectual, en la política y en el amor. La obra de Vasconcelos marcó a varias generaciones de mexicanos que gracias a él vieron y entendieron de una manera nueva a México y a su cultura. Vasconcelos era un hombre tocado por el absoluto. Un impulso guió su vida siempre, el dictado de la pasión. José Vasconcelos nació en la ciudad de Oaxaca el 27 de febrero de 1882. Fue el segundo de los 10 hijos de Carmen Calderón e Ignacio Vasconcelos, un boticario que, con poco porvenir en Oaxaca, decidió aceptar la aventura de convertirse en agente aduanal. Así, la familia Vasconcelos se muda a la pequeña aldea de Sázabe, en el desierto de Sonora. En la memoria de José, aquel lugar estaría siempre ligado a la amenaza de ser raptado por los apaches. Católica fervorosa, doña Carmen Calderón de Vasconcelos intentaba protegerlo, haciéndole rezar de continuo. Así,
entre Padre Nuestros, Ave Marías y un sinfín de narraciones bíblicas, Vasconcelos estrechó con doña Carmen un vínculo particular. Según escribió muchos años después, ella siempre orientaba sus pensamientos y determinaba sus impulsos, tendiendo un cordón umbilical invisible que perduraría muchos años después de que ella muriera. El trabajo del padre hizo que José tuviese una infancia nómada, quizá como presagio de la errancia que le tocaría vivir en el futuro. Así, la familia se trasladó sucesivamente de Piedras Negras a Toluca y a Campeche. Pero las mudanzas no fueron obstáculo para que José consolidara un gusto particular por la lectura y el conocimiento. Mis ideas sobre el héroe se forjaron en una modesta escuela mexicana del puerto de Campeche, que todavía estaba sometida a la influencia humanística de aquellos tiempos. Yo recuerdo la fascinación con que escuchábamos la clase de historia de los humildes maestros de mi instituto de Campeche y cómo se nos quedaron grabados para toda la vida ciertas anécdotas. César pasando el Rubicón, todas estas cosas que van forjando en el ánimo del hombre lo que es un héroe. A los 18 años, José vive solo en la capital dedicado a los estudios. Años más tarde recordaría que con la mano derecha manejaba la ciencia y con la izquierda abrigaba el recuerdo dulce de una madre en flor de santidad. Su madre, con quien se mantenía en permanente comunicación a través de cartas, alentaba en él un deseo de triunfar en la capital. Sin embargo, el joven crecía y se distanciaba de ella en un aspecto central, la religión. Influido por el racionalismo imperante en la preparatoria positivista, el joven José comenzaba a confiar más en las observaciones de sus sentidos que en la teología y la metafísica. Fue este el momento de crisis en que recibió la noticia de la muerte de su madre. Cuando muere la madre de mi papá, para mi papá fue una cosa muy dura. Él lo describe, que fue a la catedral y que lloraba tanto que se acercaba al fierro, a los fierros de la barda de catedral para refrescarse un poquito la cara. Y cuando llegó a la pensión de familia, a su casa, ya todos estaban durmiendo. Y la única que estaba esperándolo era mi madre. Y cuando llegó, lo acogió, pues le hizo un ambiente. Y en ese momento él pensó que se iba a casar con ella. Vasconcelos contaría después que aquel juramento de amor eterno a Serafina Miranda sería un hierro que les habría de pesar a los dos toda la vida. Por entonces, Vasconcelos comenzó sus estudios de jurisprudencia. El culto a la ciencia positivista fatigaba su imaginación. Buscó relacionarse con personas de perfil humanístico y exploraba con un espíritu inquieto diversas opciones de pensamiento. Asistía a ritos masones, se interesaba por el espiritismo. En el conocimiento buscaba también una revelación. Vasconcelos cursó la carrera en menos tiempo del requerido. Pronto se incorporó a un despacho, lo que le permitió acumular el patrimonio necesario para cumplir la vieja promesa de matrimonio. Al lado de otros jóvenes humanistas, entre los que se encontraban Antonio Caso, Pedro Enrique Sureña y Alfonso Reyes, funda el Ateneo de la Juventud, un espacio para la discusión y la crítica filosófica que se enfrentaba con el pensamiento positivista, sustento del régimen de Porfirio Díaz. A diferencia de algunos miembros del Ateneo, Vasconcelos sí escucha las voces que reclamaban la necesidad de una transformación profunda del entorno político. Como ningún otro, intuye que la búsqueda filosófica no estaba alejada de la práctica política revolucionaria. Hacia el final del porfiriato,
José Vasconcelos encontró en el Ateneo de la Juventud un espacio para promover un pensamiento más moderno y comprometido. Desde ahí defendía las ideas de democracia y libertad provenientes tanto de la Grecia antigua como del pensamiento clásico europeo. Así, no tuvo reparo en aceptar la invitación que le hiciera Madero para unirse al movimiento de democratización que entonces se preparaba. Yo recuerdo a este respecto aquellos pequeños artículos que cuando éramos jóvenes y comenzaba el maderismo podíamos colar en la esquina de alguno de los diarios de la época. Y yo recuerdo que me costó la primera carrera de la policía el haber dicho que no estaba enterado de que don Porfirio era el inventor de la máquina de vapor, porque le atribuía a los ferrocarriles. A partir de 1909, el filósofo se vuelve un maderista comprometido, milita de manera destacada en el partido antireeleccionista y dirige su semanario de propaganda. Pronto, sus enconadas críticas al régimen provocaron la clausura de aquel semanario. Cuando Madero comenzó el movimiento armado en contra de Porfirio Díaz, invitó a Vasconcelos para que fungiera en Washington como su secretario de misión. Aunque consideraba a la revolución como un desastre necesario, el filósofo escribiría años después: una vieja dictadura caía, pero la nueva situación estaba ya dividida. Era la perduración de la barbarie autóctona frente a todos los intereses regenerativos. Pronto, Vasconcelos regresó al país para dejarse llevar por una pasión mucho más terrenal que la que ya experimentaba en la política. Era Elena Arizmendi, Adriana, como la llamó en sus memorias. Había acudido a su despacho para solicitar apoyo en favor de su labor como enfermera de la Cruz Blanca Neutral, que atendía a los rebeldes. Allí dio inicio a una desbordada aventura amorosa que por muchos años lo atormentaría. Cuando en 1911 Madero toma posesión de la presidencia, Vasconcelos intenta postularse como candidato a diputado, pero fracasa. Se mantiene entonces al margen de la política, en su próspero despacho de abogado, hasta que Madero es asesinado y Victoriano Huerta toma el poder. Vasconcelos se une a Venustiano Carranza en una alianza cargada de tensiones. Una vez más, los acontecimientos lo obligan a abandonar el país. En su momento, Carranza lo nombra agente confidencial en Estados Unidos y en Europa. Su encomienda es lograr el reconocimiento para el gobierno constitucionalista. En Europa, más que dedicarse a la política, ocupa su tiempo con Adriana. Visita ciudades, museos, tabernas. En medio de la tormenta externa, vive una creciente tormenta interior, hecha de pasión amorosa y celos terribles. En 1914, Vasconcelos se aleja de Carranza y se acerca a Villa y a Zapata. Asiste a la Convención de Aguascalientes para tomar la palabra en nombre del maderismo. Acepta el programa de reformas sociales de la Revolución, pero lo que le importa es la posibilidad de redención espiritual del país. Su participación pareció un acto místico en el que, reencarnando a Madero y rescatando sus antiguas lecturas humanísticas, llegó a decir: no olvide la revolución si quiere cumplir sus fines, el respeto que debe a la personalidad humana, única entidad que suele estar por encima aún de las mismas revoluciones. Vasconcelos es nombrado secretario de Instrucción Pública del fugaz régimen de la Convención, pero la oposición al gobierno de Eulalio Gutiérrez se vuelve cada día más marcada y el filósofo, nuevo Ulises, vuelve al exilio. Derrotado, con la convicción de que la causa revolucionaria se había reducido a intrigas y mezquindad de canallas,
En noviembre de 1915, José Vasconcelos abandona el país. Esta vez su retorno se veía remoto, incierto. En su exilio en Estados Unidos, Vasconcelos no tiene más remedio que abandonar la política, refugiarse en los libros y dar comienzo a una intensa búsqueda interior. En un inusual destello de optimismo, el filósofo dijo encontrar en el exilio la ocasión para un trabajo intelectual despreocupado, por lo que se encierra en la biblioteca de Nueva York, donde, en atención a los consejos de su maestro Justo Sierra, volvió a leer a los clásicos griegos. Continuando su crítica al positivismo, y ahora del lado del hispanoamericanista uruguayo José Enrique Rodó, Vasconcelos revaloraba el sentimiento estético de Grecia y se oponía a toda teoría que identificara el bien con lo útil. A través de Rodó, pensaba en la caridad de los espíritus superiores, reencontrándose así fugazmente con la ética cristiana. Pero más allá de sus lecturas, permanecía en contacto con masones y anticlericales, y en el aspecto moral dijo regirse por la premisa: todo es legítimo mientras tu goce no cause a otro sufrimiento, frase que desliza en sus memorias como una tenue justificación. Me separé de la iglesia, declararía en los últimos años de su vida, para tener libertad de pecar a mi gusto. Quería conocer el cielo y la tierra, el infierno y el purgatorio. Sin duda, la unión con Adriana le permitió viajar por todos esos espacios. Ternura, pasión, amor, celos, separaciones, reencuentros. Todo ello colmó la furtiva relación que, aún en el exilio, mantenía con Adriana. Busca entonces la liberación del espíritu en una lectura muy personal de Plotino, filósofo del siglo III de nuestra era. Aspira a abandonar la cárcel del cuerpo para ascender a una esfera superior. Pero frente a Adriana, cualquier anhelo redentor parecía inútil. En busca de la espiritualidad pura, pasa de los clásicos griegos y latinos a las filosofías orientales. Se dispone a investigar sobre lo que considera el material riquísimo de la filosofía de la India, trabajo que años más tarde publicaría bajo el título de Estudios Indostánicos. Por aquellos años, la estrechez de su situación económica se acentúa. De ahí que acepte la propuesta de dirigir un instituto de capacitación tecnológica en Lima. Entonces, deja a su familia en México y se marcha al Perú con Adriana. Entre hirientes disputas, Adriana y José viven los últimos meses de una pasión a la que Vasconcelos consideró una maldición. Ella reclamando su derecho al matrimonio, él suponiéndole un amante en cada hombre que se acercaba. Hacia fines de 1916, Adriana decide regresar a Nueva York. Desesperado, el filósofo busca en los libros, recurre al yoga, todo para recordar que mediante un profundo esfuerzo moral e intelectual, el hombre puede domar la deleznable, según él, vida del cuerpo. En un intento de reconciliación, Vasconcelos viaja a Nueva York solo para descubrir que Adriana sostenía una relación amorosa con su amigo, el antiguo ateneísta Martín Luis Guzmán. Años más tarde escribiría al respecto. La posesión hipnótica no había concluido, pero lograba resistir sus impulsos. Después de todo, resultaba una suerte eso de tener el cuerpo libre de pasión. Ahora toda la energía iba a resultar poca para la gran empresa que proyectaba. Una tarea como las Enéadas, escritas por Plotino, las Enéadas modernas de un neoplatónico americano. Es por entonces que escribe sus primeras estampas líricas, textos reveladores como aquel que titulara El fusilado. Para su personaje, lo decisivo no es la emboscada militar ni la traición amorosa, sino la liberación que trae consigo la muerte. Era claro que el Vasconcelos de aquel periodo intentaba desestimar por igual a la revolución y al amor, y engrandecer a la muerte como el bendito instante en el que la bestia aspira a ser alma, espíritu puro que solo conoce la alegría.
Tras enterarse de que Adriana se ha casado con un doctor estadounidense, Vasconcelos se supone liberado de la pasión amorosa. No obstante, un hombre con su temple era incapaz de asumir suavemente la premisa del alma liberada. Era el momento de volverse hacia otra de sus grandes pasiones, la política. Hacia principios de los años 20, José Vasconcelos vuelve al país para emprender la mayor hazaña educativa del México moderno. Seguro de que la lucha por su liberación espiritual había sido fructífera, el filósofo acomete su labor como un nuevo misionero. Obregón se perfila como el nuevo presidente y organiza un gabinete al que invita a Vasconcelos. Obsesionado, según sus propias palabras, por la creación de un ministerio que acaso transformaría el alma de México, Vasconcelos asume primero la rectoría de la Universidad Nacional, institución que, en tanto se hacían las reformas constitucionales destinadas a crear su anhelado ministerio, sirvió de plataforma para arrancar un ambicioso proyecto educativo que él mismo calificó de redención nacional. La renovada institución ostentó desde entonces el lema «Por mi raza hablará el espíritu». Aquel lema aparece aún en el escudo universitario, rodeando al mapa de Iberoamérica, en un anticipo de las convicciones del pensador que estaba a punto de escribir La raza cósmica, una obra de carácter utópico en la que Vasconcelos vislumbra a Iberoamérica como el crisol creativo y generoso de todas las culturas de la Tierra. Más allá de las funciones propias de la universidad, el rector lanza una campaña de alfabetización. Con el apoyo incondicional de Obregón, hacia finales de 1921, se crea la Secretaría de Educación Pública, ministerio con vastos recursos económicos para cumplir su explícito afán de elevar a las multitudes sin considerar lo que ellas quieren, sino lo que más les conviene. Ya como ministro de Educación, Vasconcelos instituye los desayunos escolares y crea El Maestro, publicación con la que intenta contagiar al magisterio de su espíritu redentor. Yo pertenezco a una generación, por lo menos en mi caso, que fue educada en la creencia de que el tipo de gobernante, para hacerse soportable, en primer lugar el gobierno es una cosa insoportable en principio, para hacerse tolerable, el hombre que gobierna debe parecerse a Moisés, debe parecerse a Pericles, es decir, debe llevar en el corazón las tablas de la ley. A sus 40 años de edad, el gran ministro logra del gobierno el presupuesto necesario para erigir en el exconvento de la Encarnación el recinto de su gigantesca misión educativa. Convoca a varios pintores de vanguardia a que realicen un arte público con la intención de elevar el nivel espiritual de los mexicanos. A Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y varios más, les ofrece las paredes de la Escuela Nacional Preparatoria, las de otros edificios gubernamentales y las de la propia Secretaría. En cada vértice del patio principal quedaron plasmadas alegorías de Buda, Platón, Fray Bartolomé de las Casas y Quetzalcóatl, figuras que, en su opinión, representaban las 4 vertientes principales del pensamiento universal. Aquella secretaría recupera el espíritu artesanal indígena, rescata la música tradicional mexicana, pero también asegura la difusión de la música clásica europea y la revaloración del arte colonial. Equilibrados, lo hispano y lo indígena se fundían en una cultura iberoamericana. Como un redentor y un mecenas educativo, se hace seguir de maestros, artistas, intelectuales que, como él, buscaban hacer algo indeleble por México, y así emprende las misiones culturales. Pellicer y compañía iban a las vecindades y se ofrecían para enseñar a los viejos y a los muy jóvenes a leer y escribir entre los sirvientes de las vecindades. En fin, una campaña llena de la seguridad del triunfo, de que se acabaría la ignorancia en México, la despierta Vasconcelos. En tan solo 3 años,
José Vasconcelos acometió una cruzada cultural y educativa sin precedente, obra extraordinaria que le reafirma la convicción de su propia grandeza, la certeza de pertenecer a una aristocracia intelectual a la que ningún funcionario de su tiempo podía acceder. Era el momento de incursionar en nuevos terrenos, ámbitos más amplios para desplegar su manto de redención nacional. En 1923, José Vasconcelos deja la Secretaría de Educación Pública y hace un intento fallido por alcanzar la gubernatura de Oaxaca. El poder le gustaba a Vasconcelos, o lo buscaba como le gustaron tantos otros placeres apolíneos, ¿no? Enemistado con el presidente Calles, Vasconcelos vuelve al exilio. Por largo tiempo vive en Europa, más tarde en Estados Unidos, donde dicta conferencias, da clases en universidades y envía al periódico El Universal artículos críticos al régimen. Desde el exterior observa con disgusto los avatares de la política nacional, que después del asesinato de Obregón es controlada firmemente por Plutarco Elías Calles. En ese contexto, escucha las voces de quienes, creyendo que se respetaría la voluntad popular en las elecciones, lo invitan a regresar al país para contender por la presidencia de la República en contra del candidato oficial, Pascual Ortiz Rubio. Así, el 10 de noviembre de 1928, en Guaymas, Vasconcelos da inicio a su legendaria campaña presidencial. Sin un programa político del todo claro, avanza por el país y atrae la atención de grupos inconformes con los gobiernos surgidos de la revolución, amplios sectores de la clase media urbana, ciertos contingentes de obreros y, sobre todo, millares de estudiantes. Cuando era yo estudiante, con mis compañeros de la preparatoria, anduve haciendo la campaña en favor del maestro de América, así lo digo con un amor muy grande, José Vasconcelos. La campaña vasconcelista tenía escasos apoyos económicos, donativos de amigos, aportaciones gestionadas por Manuel Gómez Morín, un activo partidario de Vasconcelos, y más tarde las contribuciones de algunas personas adineradas, como Antonieta Rivas Mercado. Antonieta lo va a buscar en el hotel, que es por el momento la sede de la campaña, y yo creo que Vasconcelos se deslumbra con Antonieta. Ella corresponde al perfil de mujeres que le gusta, una mujer inteligente, con valor, ligeramente transgresora, pero como él dice, yegua fina, y inmediatamente se produce una fascinación entre los dos. Con la certeza de su triunfo, el candidato no encontraba más sentido al movimiento que su inmediato ascenso al poder, y descalificaba la opinión de vasconcelistas ilustres como Miguel Palacios Macedo y como el propio Gómez Morín, que creían que la campaña era tan solo el inicio de un sólido movimiento civil que en el futuro, mediante la creación de un partido opositor, desplazaría al sistema prevaleciente. El más elemental análisis lógico hubiera demostrado que era imposible la candidatura de Vasconcelos. Pero nosotros no creíamos en eso. Creíamos que era posible. En buena medida, los vasconcelistas eran un grupo de románticos en un país de caciques. Pronto dio inicio a la represión, encabezada por personas prominentes del callismo. Andábamos en el mitin en San Fernando. En San Fernando habló Germán de Campo mal de todos esos. Y Gonzalo N. Santos iba en un automóvil y le dio de balazos a un preparatoriano de los míos cariños. Y se murió toditito. Nos fuimos a llevar a Germán a su casa, en Tacubaya. Me acuerdo que de la caja cayó una gota de sangre. Y la mamá llorosa puso abajo una
una para la cara, una para recoger la sangre. No olvido el ruido de la gota de sangre que caía. Y la madre llorosa decía, ni con 20 vidas me paga José Vasconcelos la muerte de mi muchachito. El día de las elecciones, Vasconcelos se encuentra en Mazatlán. Desde ahí, se entera de que en Nueva York los periódicos publican el triunfo de Ortiz Rubio aún antes de que en México se cierren las casillas. Seguros de que el candidato convocaría la acción, sus seguidores lo visitan. Vasconcelos me dijo, ¿qué va a pasar, Alejandro? Va a pasar lo de Hidalgo. En todas partes tendremos esas muchedumbres que nos ha seguido, y esas muchedumbres se van a levantar y sin armas van a imponer el voto, que se respete el voto. Pero Vasconcelos no se levanta en armas. Comprende que una nueva rebelión iría en contra de lo que ha predicado insistentemente en los últimos años, la crítica al militarismo. En un momento decisivo, dramático, determina sacrificar sus aspiraciones al poder, aunque muchos jóvenes militantes se sienten abandonados y defraudados. Por eso cuando la noche del 17 de noviembre en Mazatlán no se produjo el levantamiento anunciado para esa madrugada, yo toqué su cuarto y me dijo, Andresito, después de que usted se durmió, cambiamos los planes, ya no hay levantamiento. Y yo le grité, ¿y la sangre de Germán de Campos? Una vez más, José Vasconcelos parte al exilio, pero este sería, quizá, el más amargo, el más doloroso. Instalado con su familia en Estados Unidos, José Vasconcelos se percibe cada vez más como un profeta incomprendido. Antonieta viaja a los Estados Unidos, lo alcanza ahí en Nueva York, y entonces ella funge como una especie de amante, madre amorosa, casi virgen, que recoge a ese Cristo caído que es ya Vasconcelos, ¿no? Convencida de la traición del pueblo mexicano, Antonieta Rivas Mercado fue un gran apoyo en momentos en que Vasconcelos declaraba: no fui yo quien desistió de la lucha, sino todo un pueblo fatigado que no puede hacer bueno el compromiso de pelear por la defensa del voto. Sin embargo, la percepción de sus seguidores era distinta. Sale Vasconcelos expulsado por calles, la gente, muchos, la mayor parte, mira nada más, ¿quién lo hubiera dicho? Ya nos traicionó, aceptando la versión callista, cuando Vasconcelos no tenía manera de usar la radio o usar la prensa para decir eso es falso. Tras meses de vida itinerante en América, se dirige a Europa, donde publica una revista cuyo objetivo explícito era defender los intereses morales y materiales de Hispanoamérica, removiendo la conciencia envilecida de sus hombres. En París se encuentra con Antonieta. Juntos comienzan el diseño y contenido de la revista. Pero entonces ocurre un hecho terrible. El 11 de febrero de 1931, Antonieta Rivas Mercado entra a la Catedral de Nuestra Señora de París y se pega un tiro con la pistola de Vasconcelos. Antonieta se hubiera suicidado más tarde, más temprano, pero precipitó el suicidio todas las desgracias que acarreó la derrota. Vasconcelos es ya un solitario en plena metamorfosis. Sus ideales democráticos se extinguen. Al mismo tiempo, con la pérdida de Antonieta, Vasconcelos vuelve hacia un catolicismo pleno de reminiscencias maternas. En abril de 1931 y por cerca de un año, publica los 13 números de La Antorcha,
revista combativa que entre aplausos a la lucha de Sandino en Nicaragua y reseñas de obras literarias, una y otra vez remite al lector al año de 1929 y al fraude electoral. La antorcha pinta un México envilecido, esclavo de Wall Street, país habitado por un pueblo que, cruzado de brazos, baja la frente, abyecto el criterio, se resignó a perder. Con ese ánimo y con la intención de incitar al pueblo contra el gobierno, comienza a escribir la más perdurable de sus obras, el Ulises Criollo, primero de sus memorias que alcanzarían 4 tomos. Como el esfuerzo de la concha para producir la perla. La perla es el producto de la irritación de la concha nácar. Escritor que no es un descontento vale más que no escriba. Ese es Erico Veríssimo. Eso quisiera yo que fueran los escritores mexicanos todos. Durante los años 30, Vasconcelos escribe varias obras de filosofía. La más original de ellas fue La Estética. En los Estados Unidos, también a mediados de los 30, tiene un encuentro insólito con su viejo enemigo Plutarco Elías Calles, recientemente exilado por el presidente Cárdenas. Va, lo recibe con un abrazo y mi padre quiso establecer cierta distancia y le dije, entre usted y yo no puede haber verdadera amistad porque hay mucha sangre de por medio. Entonces Calles le dijo, mire, licenciado, toda la historia de México está envuelta en sangre, pero yo quiero acercarme a usted porque quiero vengarme de Cárdenas. Estaba muy dolido. Lo que para los periódicos nacionales fue una histórica reconciliación, para los antiguos vasconcelistas resultó un ignominioso encuentro. Al finalizar esa década, Vasconcelos parece estar muy lejos ya de aquel joven demócrata del Ateneo de la Juventud. Es un hombre profundamente marcado por la derrota, por la tragedia, por la amargura. El contexto político del mundo en aquellos años tampoco lo anima al optimismo. Entonces escribe, no corre el tiempo en asuntos de honor. En agosto de 1938, el gobierno estadounidense niega a Vasconcelos la prórroga de su residencia. Así, nuestro Ulises Criollo dio por terminado un exilio de más de 9 años. Aunque había jurado no involucrarse más en política, regresa para hacerse cargo de la Universidad de Sonora y no tarda en hacer declaraciones en torno al sistema político que provocarían su pronta salida de aquella institución educativa. Acusado de reaccionario, parlanchín y falsario, Vasconcelos se adentra en el claustro espiritual que desde tiempo atrás se había venido forjando. Refuerza su catolicismo y encuentra en él la verdad única, una fe que lo intranquiliza, pero que también lo vuelve intolerante. Ya para entonces, 1939, Vasconcelos era totalmente contrario a la extrema izquierda. Consideraba que Rusia era el enemigo máximo del mundo occidental y decide interesarse por Hitler. Con el patrocinio de la embajada alemana, el 22 de febrero de 1940 sale a la luz el primer número de la revista Timón, publicación a cargo de un José Vasconcelos capaz de suponer que el nazismo habría de dar oportunidades a su raza cósmica. Así escribe: al concluir la guerra, surgirá una nueva era en la que los pueblos de América hallarán renovada oportunidad para organizarse conforme a su tradición y a sus antecedentes cristianos. A 4 meses de fundada, la revista Timón cerró su última edición por efecto de una disposición gubernamental. A principios de los años 40 muere su esposa, doña Serafina, a quien llora amargamente, y al poco tiempo contrae matrimonio con la joven pianista Esperanza Cruz, con la que procrea un hijo, Héctor Vasconcelos. A mí me trataba más que como a un hijo, tal vez como a un nieto, ¿no? Puesto que yo nací cuando él tenía ya 63 años.
A mediados de los años 40, Vasconcelos seguía gozando del reconocimiento como intelectual y es nombrado director de la Biblioteca Nacional. Vasconcelos vivió siempre rodeado de gentes que lo admiraban totalmente. Él no admitía admiradores a medias, ni partidarios críticos. Él creía que lo que él decía, lo que se hacía, lo que hacía estaba bien hecho y era lo mejor que se podía hacer. Se dedicaba a redactar colaboraciones para diferentes publicaciones. Mi día, decía Vasconcelos, es muy ocupado y rutinario porque tengo que trabajar para la prensa diaria y eso arruina cualquier vocación filosófica. Charlas mexicanas que honran con su presencia y con su mensaje de cultura tres ilustres personalidades de las letras mexicanas: don José Vasconcelos, don Alfonso Junco, don Jorge Carrión. Lo que yo critico no es la expropiación, sino la administración que ha venido después de la expropiación. La absoluta incompetencia con que se han manejado esos intereses, con sentido político y no con sentido práctico, con sentido de hombres de negocios. Cortés formó este pueblo, le transformó su medio de vida, su sentido económico. La revolución en el sentido de acabar con el Porfirio fue santa. Son años oscuros en términos políticos. Vasconcelos simpatiza con gobiernos autoritarios, se entrevista con Franco, es recibido por Perón, alaba a Trujillo, visita a Batista, pero también felicita a Fidel Castro, a quien recomendó: no siga usted el ejemplo de debilidad de Madero, sea usted duro, porque si no se lo traga la realidad de un pueblo que no le va a responder. Fue un hombre que estaba muy deprimido en sus últimos años. Y por sus últimos años me refiero a los últimos 10 o 12 años de su vida, no unos cuantos, ¿no? Su refugio es la mística. Escribe sus letanías del atardecer, donde se duele por los efectos de su inminente muerte. No se muere solo, escribe Vasconcelos. Sería muy cómodo morirse solo, ser solo, no tener liga alguna con el resto de la creación. Hasta los últimos instantes de la conciencia viviente, los amores del moribundo, los que creyó haber estado amparando, están presentes en su atención. En tus manos, Señor, quedan mejor que en las mías. Ampáralos como me amparaste a mí, como vas a seguirme amparando y amando por toda la eternidad. Atacado por el reumatismo y con severos problemas cardíacos, Vasconcelos sabe que está viviendo sus últimos días. Y en eso una de mis hijas fue por un sacerdote y lo ungieron de cabeza a pies. Y me acuerdo que yo estaba junto a él y me cogió la mano. Y cuando le ungieron los pies que lo hubieran llevado al pecado, me hizo así y se le rodaban las lágrimas. Pero lo terminaron de ungir, se quedó en paz y en la noche murió. Ese mismo día. Tranquilo. José Vasconcelos murió a los 77 años, el 30 de junio de 1959. En él coexistieron muy diversas vocaciones. Revolucionario, educador, demócrata, filósofo, escritor, místico. Por encima de sus aciertos y sus errores, hay una sola palabra que expresa la vida y la obra de este hombre tocado por el absoluto. La palabra grandeza.
Muy bien, pues nuevamente bienvenidos. Hemos dado justamente un espacio para poder disfrutar de este material audiovisual que nos habla de la obra de José Vasconcelos, donde se analizan distintos aspectos de su persona, de su obra. Y bueno, justamente habíamos comentado antes de este documental que vamos a tomarlo como punto de referencia, como punto de partida, es decir, vamos a tomar básicamente desde la creación de la Secretaría de Educación Pública para la política educativa en México. Entonces, bueno, vamos a hacer un breve análisis. ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece este documental? ¿Qué les parece la obra de José Vasconcelos? Agradezco mucho a quienes deseen levantar la mano y participen y nos compartan su análisis, su opinión con argumentos. Maestra Patti, por favor, adelante, si es tan amable. Posiblemente este documental ya lo habían visto, pero ya ustedes me comentan. Maestra Patti, adelante. Doctor, muchas gracias. Mire, nuevamente le agradezco que nos comparta estos materiales porque, bueno, repito, yo no estoy formada en el área. Entonces, justamente esta semana estaba yo platicando con un compañero y salió a colación precisamente el maestro Vasconcelos. Y da la casualidad de que hoy me entero de su vida y obra. Entonces, sí, uno lo conoce nada más porque fue director, fue secretario de Educación Pública, porque la universidad da una medalla, pero más allá desconoce uno todo lo que hizo. Y conforme fue avanzando el video, pues se da uno cuenta de que las mañas siguen siendo las mismas desde la revolución hasta ahorita, las traiciones y, bueno, todo lo que implica el círculo político, toda la vida política del país, no es nada nuevo. Y sí me sorprende cómo hay personas que se pueden afectar más que otras. Lo que mencionó su hijo, ¿no? Que en los últimos años, 10, 12 años, estuvo muy, muy deprimido. Yo creo que por asumiendo en su juventud triunfos que ahora sí que bien dicen, del plato a la boca se cae la sopa. Entonces sí, muy interesante y pues otro tema más para seguir investigando. Agradezco el tiempo. Muchas gracias. De hecho, José Vasconcelos es uno de los personajes más relevantes de la educación en América Latina. Hace muy poco, hace 2 años, Nat Geo, un canal productor de contenido audiovisual de calidad a nivel internacional, desarrolló una serie que se llama justamente Nuestros Maestros. Y en la serie, Nuestros Maestros hacen un homenaje biográfico a los grandes maestros, algunos de los grandes maestros de América Latina. Aparecen desde luego ahí personajes muy importantes en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Chile, como Gabriela Mistral, José Carlos Mariátegui en Perú, Resualdo Sousa en Uruguay, aparece Jesús Sousa en Uruguay, aparece Sarmiento en Argentina, Rodríguez en Venezuela, Ecuador, y desde luego aparece de manera importante José Martí en Cuba y José Vasconcelos en México, ¿no? Entonces, un personaje que tiene muchas facetas, como nosotros podemos observar, dejando de lado probablemente 2 facetas, la parte personal, dejando de lado su énfasis. Cuando nos referimos al educador, cuando nos referimos al filósofo, probablemente estamos hablando de el personaje más grande en
en la educación de nuestro país, en la historia de la educación de nuestro país, y a uno de los filósofos más influyentes también en la educación de nuestro país. Probablemente la faceta de la política es una faceta que estaba ligada a una aspiración personal que nunca se logró bien, a la cual él insiste. Sin embargo, su faceta como este gran educador, como este gran reformador de la educación en México fue sumamente exitosa, y su faceta como escritor en el campo de la filosofía, de la educación, de la crítica, también lo fue así. Quiero comentarles que la jornada de las misiones culturales desarrolladas por José Vasconcelos se considera como una de las jornadas en América Latina más exitosas de la historia, es decir, como uno de los procesos de alfabetización más exitosos de la historia, comparado únicamente con el proceso de alfabetización de Paulo Freire, desarrollado en Brasil. Estoy hablando de los dos procesos más importantes, más consolidados, conocidos internacionalmente en América Latina. Uno en México con José Vasconcelos, otro en Paulo en Brasil, gestionado por Paulo Freire. Y este proceso de José Vasconcelos duró solamente poco menos de 2 años. Entonces, la transformación, cuando se decide, cuando se hace de manera decidida, se puede hacer en poco tiempo. Maestro Andrés, adelante, por favor, si es tan amable. Buenas tardes, maestro Jesús, doctor Jesús. Muy buenas tardes, adelante, bienvenido. Sí, estaba escuchando a José Vasconcelos. La verdad no sabía toda la historia, pero las misiones culturales aún continúan. De hecho, estamos en el mismo nivel, educativo, educación especial y misiones culturales. Bueno, no al mismo nivel, pero sindicalmente estamos en la misma línea. Siento yo que están a punto de desaparecer porque es muy poco el personal que todavía continúa. Y pues sí, toda la historia que José Vasconcelos tiene, sí, es muy amplia, es muy diversa, son como dice, son muchas facetas que él tuvo durante su vida. Y yo siento que son de las personas de que, pues sí, tenían una idea y unas convicciones tan firmes que por más de que pasara diferentes situaciones, no iban a cambiar de opinión. Tenía mucho conocimiento, un conocimiento muy vasto, y esto pues le permitía pensar en esa situación, ¿no? Pues yo siento que es parte de nuestra historia. No siento yo como una parte de juzgar a una persona que vivió pues la parte de la revolución, ¿no? Que pudo conocer las ideologías diversas que había en ese momento, y pues se fue por una ideología y creó la propia. Yo siento que fue un gran personaje que hizo un gran impacto, no solamente en México, en América Latina, y como vimos, tenía repercusiones a nivel mundial, sus opiniones. Entonces yo siento que, pues, acorde a los tiempos que vivió, fue un gran personaje y lo sigue siendo. Siento que es parte esencial de nuestra historia educativa, nuestra historia política, y pues, ¿no? Me dio mucho gusto saber esta historia de José Vasconcelos. Le agradezco, doctor. Muchas gracias, maestro Andrés. Y claro, una historia de José Vasconcelos probablemente muy semejante a la de otros grandes personajes en el campo de la filosofía, de la ciencia, de la psicología, con una vida personal compleja, pero con estos matices realmente geniales. La obra de José Vasconcelos, las obras como Las Eneadas, como Raza Cósmica,
son probablemente dos de los textos más influyentes de su época y que vale la pena leer, que siguen estando vigentes, que siguen siendo elementos para debatir. Una visión muy interesante de José Vasconcelos es recuperar quiénes somos, darnos cuenta de quiénes somos, recuperar la mexicanidad, pero sin despreciar lo que el exterior nos da. Una reflexión interesante tal vez porque hemos vivido diferentes momentos en nuestros modelos educativos. Hemos vivido momentos donde la política educativa consiste en apreciar más lo de exterior y de valorar lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos. Hoy en día la política educativa consiste en revalorar lo que somos, pero en cierta medida hay un cuestionamiento de que se devalora lo que el exterior es, lo que el exterior nos da. Entonces, creo que Vasconcelos tenía este equilibrio valioso, un posicionamiento que a lo largo de la historia otros personajes, como el propio Jaime Torres Bodet, continuó en nuestro país. Ese era y había sido el tamaño, el perfil de un secretario de Educación en México. Y después, como lo vamos a analizar, después de cierto tiempo acá, llega a la política, a la Secretaría de Educación Pública. Es decir, la política siempre estuvo inmersa, desde luego, pero quiero decir con esta frase que durante un tiempo, antes que la política de manera inmediata, se encontraba la cultura. Es decir, el secretario de Educación o la secretaria de Educación tendría que ser una persona culta, con habilidades para la escritura, para la filosofía, para la oralidad, etc. Y con el paso del tiempo hemos venido perdiendo estas características y solamente nos hemos quedado con una de ellas, que es el que sea un político.